Control prenatal. Femenino de 37 años de edad con diagnóstico de hipertensión arterial e hipotiroidismo. Cursa con embarazo de 12 semanas de gestación. Antecedentes gineco-obstétricos. Gesta 2, aborto 1, grupo RHA negativo. Acude a consulta para control prenatal y cribado prenatal por edad materna de riesgo y patologías de base. Definición. Control prenatal es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que pueden condicionar morbimortalidad materna y perinatal. Valoración preconcepcional. Antes de la concepción es el mejor momento para prevenir, asesorar y tratar diversas situaciones y complicaciones que se producen en el embarazo. A continuación, se listan diversos aspectos que deben de ser abordados en este periodo en el cual la paciente planea su embarazo. Interrogar antecedente de exposición a dietiltilvestrol. Interrogar sobre antecedentes familiares de alteraciones fetales y partos previos complicados. Interrogar sobre antecedentes obstétricos como número de cesáreas previas, periodo intergenésico, antecedente de partos pretérmino, fetos macrosómicos, pérdidas gestacionales y muerte neonatal temprana. Estado inmunológico por antecedente de exposición a rubiola, varicela, toxoplasmosis, vacunación contra hepatitis B, pruebas de detección de VIH. Realizar pruebas de detección en grupos de población apropiados para portadores de enfermedades genéticas como Tay-Sachs, fibrosis quísticas, hemoglobinopatías. Controlar alteraciones médicas como anemia, infección de vías urinarias, alteraciones tiroideas, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, lupus eritematoso generalizado. Valorar el abuso de sustancias, alcohol, tabaco o algún otro tipo de toxicomanías. El uso de ácido fólico suplementario puede reducir la incidencia de defectos del tubo neural. Se recomienda que todas las mujeres en edad fértil y con posibilidad de quedar embarazadas tomen 0.4 miligramos de ácido fólico diario. Aquellas con antecedente de un niño afectado deberán tomar 4 miligramos diarios durante las 4 semanas previas al embarazo y durante el primer trimestre del mismo. Las mujeres mayores de 35 años de edad poseen un riesgo elevado de presentar un hijo con alteraciones cromosómicas, por lo que se deberá realizar una valoración detallada con interrogatorios sobre antecedentes familiares de síndrome de Down, defectos de tubo neural, hemofilia, hemoglobinopatías y realizar pruebas genéticas correspondientes en caso necesario. La edad paterna mayor a 55 años puede incrementar riesgos genéticos en el feto como acondroplasia. Consulta de primera vez. Una vez corroborado el embarazo, por pruebas inmunológicas sérica o urinaria y ecografía obstétrica, se identificarán los riesgos y antecedentes ya mencionados. Determinación de la edad gestacional, interrogar cuándo fue el primer día de sangrado de su última menstruación. Es importante saber si la fecha de la última menstruación es segura, si recuerda exactamente el día y confiable, si sus ciclos son regulares. Si no recuerda la fecha de última menstruación, nos deberemos guiar por medio de ultrasonido. El ultrasonido ideal para estimar la edad gestacional es el del primer trimestre. Para poder decir que un ultrasonido está acorde a la fecha de última menstruación, deberá haber una diferencia no máxima de 1 semana durante el primer trimestre, 2 semanas en el segundo trimestre y 3 semanas en el tercer trimestre. Para calcular la fecha probable de parto se utiliza la siguiente fórmula. Regla de Nagel. Fecha de última menstruación más 1 año menos 3 meses más menos 7 días. A la exploración física será completa registrando datos como peso basal, peso progestacional, signos vitales, estado cardiopulmonar, exploración mamaria, abdomen, así como una exploración pélvica, la cual debe constar de la observación del fondo uterino, el cual es palpable a partir de las 12 semanas de gestación. Se realizará una citología cervical, urocultivo y cultivo cervicovaginal,
Más adelante, la valoración cervical deberá ser gentil, detectando posibles anomalías, dolor, longitud cervical, sangrado, etc. Se deberá solicitar pruebas de laboratorio básicas como biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, grupo sanguíneo ABO y RH. En pacientes con factores de riesgo se podrá solicitar serología para hepatitis B y C, VIH y VDRL, tuberculosis, rubiola, sífilis, toxoplasmosis, cultivos especiales para clamidia, uroplasma, micoplasma, así como estudios pertinentes de laboratorio en caso de alguna condición médica de la paciente. En la población mexicana existe una carga genética para padecer diabetes mellitus, la cual aumenta al presentar antecedentes familiares, obesidad, sedentarismo o antecedente de haber padecido diabetes gestacional, por lo que se recomienda realizar una curva de tolerancia oral a la glucosa a partir de las 14 semanas de gestación y repetir a las 24 semanas, momento en el que se presenta mayor resistencia a la insulina durante la gestación. En pacientes mayores de 35 años con riesgo elevado para presentar alteraciones cromosómicas, se deberá mantener un seguimiento estrecho con pruebas de diagnóstico prenatal y ultrasonido de segundo nivel en busca de trisomía 21, la más frecuente en otras. En ciertos casos se complementará con marcadores bioquímicos de primer trimestre, gonadotropina coriónica humana, proteína placentaria asociada al embarazo, y del segundo trimestre con cuádruple marcador alfa-fetoproteína, gonadotropina coriónica humana, estriol e inhibina A, así como marcadores ultrasonográficos, translucencia nucal, hueso nasal, ducto venoso. La Academia Nacional de las Ciencias recomienda que las embarazadas que presenten alto riesgo nutricional como adolescentes, multíparas, fumadoras, toxicómanas, tomen suplementos de 30 miligramos de hierro y se debe administrar suplemento vitamínico mineral durante todo el embarazo. Sin embargo, en la actualidad se recomienda en todas las pacientes embarazadas, dado que en muchas ocasiones se desconoce su situación actual. Consulta subsecuente. Condiciones generales. Las citas subsecuentes del control durante el desarrollo del embarazo normoevolutivo deberán realizarse cada 4 semanas hasta las 28 semanas. Después, cada 2 a 3 semanas hasta la semana 36 y posteriormente cada semana hasta la resolución del mismo. La norma oficial mexicana indica que para llevar un adecuado control prenatal deberán acudir por lo menos a 5 veces a consulta. Si existiera cualquier alteración durante la evolución del mismo, las consultas subsecuentes deberán ser con base en la patología asociada. En cada visita de seguimiento se deberá interrogar sobre las sintomatologías genitourinaria, movimientos fetales, actividad uterina, pérdidas transvaginales, síntomas neurovegetativos o datos de encefalopatía hipertensiva. Deberán registrarse somatometría, signos vitales, medición de fondo uterino, valoración de frecuencia cardíaca fetal y, en su caso, situación, posición, presentación fetal. Por lo general, las pacientes refieren percibir movimientos fetales alrededor de las 18 a 22 semanas de gestación. Sin embargo, es hasta después de las 32 semanas que se puede realizar una prueba sin estrés para valorar alguna alteración fetal en caso de referir hipomotilidad. Alrededor de las 28 semanas de gestación se deberá solicitar una nueva biometría hemática, anticuerpos irregulares para valorar y su inmunización. En el caso de la madre, sea RH negativo. Si la paciente no está aloinmunizada, se puede realizar inmunoprofilaxia con gamma globulina anti-D.
así como una nueva curva de tolerancia oral a la glucosa. A las 36 semanas de gestación se recomienda solicitar de nuevo biometría hemática y tiempos de coagulación en caso de que se presentara la resolución del embarazo. Se recomienda una nueva toma de cultivos vaginales y de orina. Condiciones específicas. Presión arterial. La PA en condiciones normales disminuye conforme progresa el embarazo, acentuándose en el segundo trimestre. Altura del fondo uterino. De las 20 a las 32 semanas mide desde la sínfisis del pubis hasta la parte más alta uterina. La medición coincide en centímetros con el número de semanas de gestación y permite valorar el tamaño fetal. A las 20 semanas de gestación, el fondo uterino está por lo regular al nivel de la cicatriz umbilical. Frecuencia cardíaca fetal. Los latidos cardíacos pueden ser detectables mediante un dispositivo Doppler portátil de las 10 a las 12 semanas de gestación y a las 18 a las 20 semanas de gestación en el estetoscopio obstétrico. Edema. Es normal cuando se presenta en las extremidades inferiores durante la etapa final del embarazo, debido a la alteración hidrostática de la circulación por el peso uterino. Otros casos deberán ser estudiados a fondo. Incremento ponderal. La ganancia del peso total recomendada en el embarazo es alrededor de 11.34 a 15.88 kilogramos para mujeres en condiciones normales. Sin embargo, mujeres de bajo peso pueden ganar hasta 18 kilogramos y aquellas con exceso de peso se deberá limitar hasta 7 a 11.5 kilogramos. Condiciones variables. Entre estas condiciones se encuentran el pretialismo, salivación excesiva, pica, poliuria, insuficiencia venosa, artralgias, pesadez pélvica, lumbalgia, hipersensibilidad mamaria, acorodistestesia, náusea, vómito, pirosis, estreñimiento, hemorroides, cefalea, síncope, síndrome de túnel del carpo, dermatosis gestacional, gingivitis y gingivorragia. Preparación para el parto. Se deberá explicar clara y concisamente a la paciente, por lo general a las primigestas, los datos de alarma obstétrico que deberán tener en cuenta en caso de que se presente trabajo de parto o alguna condición que requiera su atención inmediata. Estas son: actividad uterina regular, 3 a 5 contracciones en 10 minutos con aumento progresivo de intensidad, duración de las mismas. Salida de líquido transvaginal claro abundante, descrito como con olor a cloro, así como hemorragia transvaginal rojo rutilante activa, acompañado o no de dolor abdominal. Hipomotilidad fetal. Lo normal es percibir alrededor de 6 movimientos fetales en un periodo de 2 horas. Siempre que la madre mantenga el adecuado aporte glucémico al feto. Datos de encefalopatía hipertensiva. Cefalea, acúfenos, ufenos, epigastralgia, dolor en hipocondrio derecho, hiperreflexia, pérdida del estado de alerta, convulsiones, fiebre u otras alteraciones al curso normal del embarazo. Conclusiones. La valoración de una paciente embarazada deberá ser amplia y minuciosa. Es de vital importancia determinar el riesgo de la misma, con la consiguiente eliminación y tratamiento de todos los factores que pudiesen generar una complicación perinatal. Esto se logra mediante la educación sanitaria, consejería preconcepcional, prevención y control de enfermedades concomitantes, así como la detección oportuna y manejo de complicaciones. Cada embarazo es diferente sin importar cuántos haya tenido previamente, por lo tanto, cada valoración prenatal deberá ser distinta. Según la NOM
¿Cuántas consultas de control prenatal deberá tener toda paciente embarazada? 5. ¿A qué edad gestacional es audible la frecuencia cardíaca fetal mediante Doppler portátil y con el estetoscopio obstétrico entre las 10 y 12 semanas de gestación con Doppler portátil y entre las 10 y 20 semanas de gestación con estetoscopio obstétrico? ¿Cuál es la dosis de ácido fólico que se debe emplear en una paciente con antecedente de un feto con defecto del tubo neural? 4 miligramos por día.